Hola a todos. Hoy comenzamos la última clase del curso del Libro de Mormón, el capítulo final, Moroni 10. Hay 8 exhortaciones que nos hace Moroni. Fíjense qué interesante. Moroni ha pasado entre 20 y 36 años solo. Mucho de ese tiempo, si no todo, huyendo de personas que quieren matarle. Sigue con su fe intacta. Ya va a guardar las planchas para un futuro, para que José Smith las recupere muchos años después, y él quiere dejar un mensaje final. Esta es su última carta a nosotros, este es su mensaje final. 8 exhortaciones. Una de ellas se encuentra en Moroni 10, versículos 3 al 5, que dice: He aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Se nos ha enseñado siempre que aquí se nos dice que cuando tengamos el libro de Mormón, tenemos que leer el libro de Mormón, meditar el libro de Mormón y orar acerca del libro de Mormón. Esto es cierto, es una buena práctica hacerlo, y os testifico que si lo hacéis, el Señor, a su modo y a su tiempo, os responderá que efectivamente el libro de Mormón es inspirado por Dios. Lo que pasa es que hay más que eso. Quiero solamente un par de detalles, no son esenciales para nuestra salvación, pero para que os deis cuenta de la profundidad de estas escrituras. Vamos a repetir un par de cosas. Dice: quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, muy bien, estas cosas son el libro de Mormón, estas planchas. Luego dice: si Dios juzga prudente que las leáis, ¿a qué quiero exhortaros? A que recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas. Es decir, cuando tengáis el libro de Mormón, cuando lo recibáis, cuando leáis, a lo primero que os exhorto, que os invito con toda intensidad, que os hago partícipes fuertemente de que hagáis, es a que recordéis las misericordias de Dios con sus hijos desde la época de Adán hasta el tiempo que recibáis estas cosas, es decir, hasta la actualidad. Esto quizás es algo que a veces no nos fijamos mucho y pensamos en lo otro, ¿verdad? Leer, meditar, orar. No. Lo primero que quiero que hagáis cuando recibáis el libro de Mormón es que recordéis cuán misericordioso ha sido Dios con vosotros y con todos sus hijos. Y fijaos justo después lo que dice: y que lo meditéis en vuestros corazones. No dice cuando recibáis estas cosas, y luego dice y que las meditéis. Parece ser que no se refiere a que meditemos estas cosas, la del libro de Mormón, sino a que meditemos sobre esto, sobre cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres. Porque si hay un mensaje importante, profundo, central del libro de Mormón, es las misericordias de Dios con sus hijos a través de sus siervos los profetas y sobre todo al haber enviado a su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Más adelante nos dice: muy bien, y ahora de nuevo digo, y cuando recibáis estas cosas, ahora sí, después de haber meditado en las misericordias de Dios, ahora quiero que preguntéis a Dios el Eterno Padre.
¿No es cierto esto? ¿Vale? Preguntadle si no es cierto. A ver qué os dice. Él está totalmente seguro. Y al fin, y nos dice, ¿cómo debemos pedir? Con un corazón sincero. Un corazón sincero. Con verdadera intención. Es decir, ¿cuál debe ser la intención para preguntar? Mira, yo no creo que el libro de Mormón sea verdadero. Dios, ¿tú qué dices? ¿Por qué? No. A ver, la intención de mi corazón debe ser una intención sincera, con un corazón sincero. Dios, Padre eterno, yo no creo estas cosas, pero si tú me dices que son verdaderas, entiendo que debo hacer algo al respecto. ¿Qué intención hay en nuestro corazón cuando preguntamos? Padre, he dudado, soy miembro de la Iglesia y he dudado mucho, pero necesito saber si el libro de Mormón es verdadero, porque si lo es, entiendo que hay cambios en mi vida que debo hacer. Y lo haré con fe. Y mi corazón es sincero, porque de verdad, no te estoy mintiendo, de verdad te digo que si tú me dices que el libro de Mormón es verdadero, entiendo que tengo que poner mi vida en orden y entiendo que lo haré. Y si no soy miembro de esta iglesia, entiendo que debo serlo. En los versículos del 8 al 25 se nos habla acerca de los dones espirituales. Y Moroni menciona algunos de ellos, no todos, algunos de ellos. El don de la palabra de sabiduría, que no tiene que ver con no tomar alcohol, no tomar café, porque luego dice el don de la palabra de conocimiento por el mismo espíritu, es decir, el trabajar con sabiduría y el trabajar con conocimiento. Había un apóstol a finales de los años 80 al cual yo amaba profundamente, Elder Ashton, y en la Conferencia General de 1987 dio un discurso sobre los dones espirituales que se titulaba Hay muchos dones. Os ruego por favor que leáis ese artículo. En parte decía, en mi opinión, una de las grandes tragedias de la vida ocurre cuando una persona se cataloga a sí misma de carente de talentos y dones. Cuando nos sentimos disgustados o desanimados y caemos en una total depresión debido a que nos vemos tan insignificantes, no solo nos llenamos de tristeza nosotros mismos, sino también Dios. Al determinar que no tenemos dones, a juzgar por nuestra estatura, inteligencia, calificaciones en los estudios, posesiones materiales, poder, posición social o apariencia exterior, no solamente estamos siendo injustos, sino también irrazonables. Y entonces nos dice, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talento para una o varias cosas. Sócrates es el autor de este pensamiento célebre. Una vida sin examen no es vida. Está en cada uno de nosotros el descubrir y desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Debemos tener presentes que todos fuimos creados a la imagen de Dios, que no hay nadie insignificante y que todos somos importantes para Dios y para nuestro prójimo. Y entonces se nos dice que en Tercer Nefi, capítulos 11 al 26, se habla de muchos dones. Y sigue diciendo Elder Ashton, tal vez en ellos encontréis algunos de los dones que quisiera mencionar algunos de ellos al azar, a modo de ejemplo, los cuales no siempre son evidentes, pero sí son muy importantes. Tal vez en ellos encontréis algunos de los dones que vosotros tenéis, que aunque no muy evidentes, sí son valiosos. Escuchad, por favor. El don de preguntar, el don de escuchar, el don de oír y de emplear una voz suave y apacible, el don de poder llorar, el don de evitar la contención, el don de congeniar, el don de evitar repeticiones vanas, el don de obrar en rectitud, el don de no condenar, el don de buscar la guía de Dios, el don de ser un discípulo, el don de interesarse en los demás, el don de meditar, el don de orar, el don de testificar y el don de recibir el Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? ¿Cuántos dones hay? No lo sé. Innumerables. Es un número tan vasto, tan grande. El don de sonreír,
el don de derramar una lágrima viendo algo hermoso, el don de abrazar, el don de ser agradecido, el don de crear vida, vosotras madres, el don de criar, el don de enseñar, el don de aprender. Y ahora decidme que no tenéis ningún don. Son muchísimos los dones con los que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido. En Moroni 10, 30 al 33 se nos dice: y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva, y que no tocaseis el don malo, ni la cosa impura. Y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén, sí, y vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión, y fortalece tus estacas, y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida, y se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo, por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos, sin mancha. Es decir, dice, venid a Cristo y sed perfeccionados en Él. No dice, cuando seáis perfectos, entonces venid a Cristo, porque Él no os va a aceptar si no sois perfectos. No dice eso, no dice eso. Tú que me estás escuchando ahora, si te encuentras mal y no tienes ganas de orar, es ahora cuando tienes que orar. ¿Por qué? Porque si vas a Cristo mediante la oración, mediante el dolor en tu corazón, lo que llamamos el corazón quebrantado y el espíritu contrito. El otro día tuvimos una charla con mi amiga Sara y hablábamos de eso. Entonces, al orar, al tú dejarte caer en sus brazos, en la oración, vas a ser perfeccionado en Él. Él te va a ir con un papel de lija amoroso, va a ir lijando picos y aristas hasta hacer de ti una figura hermosa y suave. Y aunque ahora seamos ásperos y tengamos muchos ángulos rectos que son feos, nosotros venimos a Él y somos perfeccionados en Él. Somos santificados, primero justificados, es decir, permitidme un minuto solo para esto. Yo no me porto bien, yo no guardo los mandamientos, ¿vale? No soy santo, no soy puro, ¿vale? Pero tengo un deseo, aquello que Alma nos decía en Alma 32. Si solamente tenéis el deseo de creer, con eso vale. Entonces tengo el deseo, no tengo ganas de orar porque he pecado. Pero sé, en mi mente sé, que lo correcto es orar siempre. Cuando lo paso mal y cuando lo paso bien. En las duras y en las maduras, ¿sí? Entonces yo vengo a Cristo, realmente no tengo ganas de estar orando porque me siento mal. Al ser pecador, estar en su presencia me cuesta, pero lucho y yo oro. Padre, es que no tengo ganas de orar, pero sé que tengo que orar. Vengo a ti y oro y lo intento un poco más y pongo mi vida en orden. Pero ya he ido a Cristo, aunque no sea perfecto. Y entonces guardo los mandamientos y sigo teniendo ganas de pecar, pero guardo los mandamientos. Y al guardar los mandamientos, soy justificado. Estoy cumpliendo con la ley. Y entonces llega un momento en que el Santo Espíritu abrasa mi corazón como con fuego, el fuego purificador, ¿os acordáis? Y entonces se va la escoria, que es lo que queda cuando quemamos el oro, la plata, la basurilla,
Eso es, la escoria se va y se queda el corazón puro, que ya no tiene deseos de obrar mal, como decía el pueblo del rey Benjamín. Y cuando yo ya no tengo deseos de obrar mal, he cambiado de bueno a mejor, entonces soy santificado. Ahí la gracia de Jesucristo, es decir, la influencia de su sacrificio, de su expiación, me ayuda a seguir subiendo. Antes era malo y me convierto en bueno, soy justificado. Y al convertirme de bueno en mejor, soy santificado. Porque ya una cosa es no peco y luego el siguiente paso es ya no tengo deseo de pecar, solo de agradar a Dios. En esa manera estoy siendo santificado. Muy bien. Y entonces al final Moroni dice, bueno, pues ya me tengo que ir, pero quiero que sepáis una cosa y me pongo muy serio en esto. Vamos a verlo. Fijaos qué despedida de Moroni. Fijaos qué manera de decir, se acabó, pero este es mi testimonio final. Versículo 34. Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan, y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. Ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios. Y habla acerca del agradable tribunal de Dios. ¿Sería para nosotros hoy en día agradable ser juzgados por Dios? No sé yo si para mí lo sería o no. Todavía tengo que hacer unas cuantas cosas. Pero para Él sí. ¿Por qué? Porque ha luchado la buena batalla, porque ha demostrado su valía, porque Él fue visitado por Jesucristo, porque Él fue sellado por el Santo Espíritu de la promesa, que es esa llamada de Dios o sus siervos, y decirle, hay un hueco, hay un sitio para ti en la mansión de mi Padre. Tú has sido fiel, ahora yo te doy la recompensa. Y en algunos capítulos anteriores Él nos dijo, algún día, si os criticáis esto, algún día me veréis. Y Dios y el Señor dirá, no os envié a esta sierva, no os envié a Moroni para declararos estas cosas. Él está seguro de que ha escrito esto y de que estas cosas son inspiradas y que Él ha visto al Señor y ha visto ángeles. Él mismo fue un ángel. Él mismo luego, como sabemos, entregó las planchas a Moroni. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con el libro de Mormón? ¿Qué hemos sentido? Sería bonito escribir en nuestro diario, ahora que terminamos el curso, el libro de Mormón, lo que ha significado para nosotros, qué nos ha enseñado, que quizás sería interesante volver a hacer convenio con el Padre de que vamos a estudiarlo aún más profundamente. El presidente Benson, que fue presidente de la Iglesia en los años 80, nos dio unas bendiciones y unas promesas hermosísimas. El mismo momento en el que comencemos un estudio serio del libro de Mormón. Nos prometió grandes bendiciones en nuestras vidas y la de nuestras familias. Mis queridas hermanas y hermanos, os prometo con todo mi corazón que si dedicáis el tiempo suficiente a estudiar el libro de Mormón, a orar acerca de él, a escribir vuestras impresiones, a volver a preguntar a Dios si esas impresiones son correctas y a recibir más, a buscar en libros apropiados que hablen acerca del libro de Mormón, a poner en práctica y a enseñar sus enseñanzas, vuestras bendiciones no tendrán límite. Yo os lo prometo, en el nombre del Mesías. Él es el centro del libro de Mormón y debemos hacer de su estudio una práctica diaria el resto de nuestras vidas. Gracias por vuestros comentarios, gracias por haberme apoyado en esta aventura y nos vemos con el curso de Doctrina y Convenios. Os quiero muchísimo. Dejo todo esto con mi amor en el nombre de Jesucristo. Amén.